Continuamos con más de Voz y Voto, Enrique. Perfecto. Experto en finanzas, Jaime Dum. Los saludo. Jaime, buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias por esperar unos minutos. Gracias, Enrique, por la entrevista. Nardi, muy buenas noches. Perfecto. Su palabra es muy importante. Como decimos, nos lo sacaron del camino para pelear un espacio para las elecciones nacionales. Ya lo tenemos a Rodrigo, pero se vienen las subnacionales y se viene el 2030 también, Jaime. Estamos jóvenes todavía. Bueno, Jaime, hablamos hace poquito con experto en economía, Jorge Valdivieso, desde Oregon, Estados Unidos. Él decía, día que pasa, día más complicado para eliminar la subvención de los combustibles. Estas 4 medidas que se lanzaron, más que medidas, son anuncios todavía, y es una cosa chiquitita. ¿Cuál es su interpretación para el país, Jaime? Adelante, por favor. Bueno, sí, adelantarte, Enrique, que lo que hemos tenido, evidentemente, concuerdo, ha sido anuncio, no han sido medidas. Ha sido un anuncio que se vienen anuncios. Y es algo que obviamente ha dejado sabor a poco, creo, a muchos ciudadanos, porque se esperaba, pues, medidas de un paquete económico, un paquete de estabilización económica, y eso no ha sucedido. Jaime, disculpe, a propósito de lo que usted dice, le agrego, hablábamos con mi colega Nardi, con dueños de surtidores, le preguntamos, ¿cómo está el abastecimiento? En la ciudad, normal, están cumpliendo muy bien. Un poquito en provincias teclea, hablo en este caso de Santa Cruz, porque están en la etapa de siembra, cosecha, hay mayor demanda y todo ello. Pero se llenaron los surtidores ayer, dice, o el día que se anunciaron las medidas, o antes de ayer. Claro. Por eso que usted dice, porque había mucha expectativa de que suban los combustibles, así que faltó el combustible. Por eso, adelante por favor y disculpe. Correcto, las expectativas eran obviamente de escuchar un programa detallado de medidas que vayan a dar una solución una vez por todas a los problemas que tenemos los bolivianos, una crisis que tiene que ver con un déficit fiscal y una crisis de balanza de pagos, pues tiene que venir con un paquete de medidas, y lo que se han escuchado han sido simplemente anuncios. Y esas expectativas han sido sobrealimentadas también con el hecho de que se anunció con mucha anticipación de que se iba a hacer estos anuncios, se los llamó de paquete de recuperación económica para salir de la crisis. Se habló de 30 economistas trabajando en el equipo del PDC, se habló de que se tenían listos decretos, que en un primer día se podía promulgar decretos como un perdonazo tributario, el 50-50 y otras cosas que se prometieron. Y por supuesto, cuando se escucha de que básicamente 3 cosas se van a hacer: prioridad de pagos, que es simplemente un tema de manejo de flujo de caja, cuando se habla que se tiene que ir a una ley del presupuesto de aquí unos 5 meses y que se va a modificar o se va a reducir o se va a eliminar en realidad, en este caso, 4 impuestos, pues queda muy sabor a poco. Bien. Primero, las prioridades en el flujo de pagos es algo que tiene que hacerse de todas maneras. Esperar a una ley del presupuesto y abrogar 4 impuestos no nos saca de la crisis, Enrique, por supuesto que no. Bien, hay gente que esperaba que se toque el impuesto al valor agregado, que está en 13%. El impuesto a las transacciones, 3%. El impuesto a las utilidades de las empresas, 25%. Entre las 3 suman 41%, casi mitad con el gobierno, si es que uno no tiene facturas para descargar o el crédito fiscal. ¿Se esperaba que se toquen este tipo de impuestos, Jaime? Claro que sí, se esperaba no solamente que se toquen los impuestos, porque los impuestos no puedes tocar si primero no hablas de una reducción importante del gasto público. Lo que se esperaba era una reducción del gasto, que se hable sobre la suspensión de la subvención, ya sea total o parcialmente, aunque que debería ser totalmente, qué se va a hacer con las empresas públicas, cuánto se recorta el gasto
público a través de la inversión pública en el país, cuánto se reduce en otros ítems también que tiene el Estado, y por supuesto, dado que se va a hacer esas reducciones, se puede hablar que por el lado del ingreso del Estado también se tienen que reducir para que el ahorro del gasto vaya directamente al bolsillo de la gente, y hay que tocar obviamente los impuestos que va a beneficiar a los ciudadanos en su conjunto. Cuando se toca el ITF, el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto al juego, eso no beneficia al 99.99% de los ciudadanos. No es mi caso, no sé el tuyo, Enrique, pero el impuesto a las grandes fortunas a mí no me va ni me viene, digamos, ¿no? No es algo que me ayuda, aunque sí debo reconocer que eliminar el impuesto a las grandes fortunas no es un tema de monto de recaudación, porque el monto de recaudación es bajísimo, es más o menos 160 millones de bolivianos. Siento el hecho de que la planilla del Estado boliviano es de 140 millones de bolivianos al día, pues en realidad de los 160 millones del IGF no alcanza para pagar más que un salario y medio, un día y medio de salario, ¿no es cierto? Pero el mensaje es bueno, de que no se va a castigar al éxito, al patrimonio. Además es un impuesto desproporcionado en el sentido de que se va al patrimonio de las personas y no al ingreso de las personas. Perfecto. Mucha expectativa por las palabras que usted está dando en este momento en el país. Usted es voz autorizada. Voy con usted, Nardi Rodríguez. Gracias, Enrique. Jaime, buenas noches. Un gusto, como siempre, tenerlo en el programa. Si estos son anuncios de anuncios que se darán próximamente, ¿qué impacto va a tener en nuestro país, en la economía, que todavía no se tomen medidas de fondo más que de forma? Justamente eso nos lleva a tener que usar una palabra que creo que se va a volver la práctica en el léxico diario de los bolivianos, la palabra gradualismo. Es decir, se va a ir con medidas poco a poco, diciendo en el tiempo de una manera muy calculada qué es lo que se va a hacer, y eso no es, a mi parecer, la manera de solucionar el problema. Primero porque cuando se va a ir poco a poco, el gobierno está dando la señal de que no está dispuesto a corregir el problema de fondo, solo está dispuesto a administrar el deterioro por un tiempo y después va a ver qué hacer. Y no se ataca al origen del problema, el déficit fiscal de manera contundente, la expansión monetaria, control de precios, etcétera, etcétera, que son cosas que se tienen que hacer rápidamente. Si tú tienes un diagnóstico correcto como lo tiene el gobierno y tú sabes que el Estado es una cloaca y tú sabes de que está quebrado el Banco Central, como ha dicho uno de los ministros, y el otro ha dicho que el Estado ha quebrado, pues la pregunta es ¿por qué te tardas tanto tiempo en darle una solución? ¿No es cierto? Entonces tiene que ir, por supuesto, las medidas que vas a tomar con la urgencia, la necesidad y la magnitud del problema. El gradualismo es complejo y puede fracasar en el contexto de una crisis fiscal y balanza de pagos, porque en el tiempo se va perdiendo credibilidad. El enemigo más grande del gradualismo es el tiempo, y en el tiempo pueden pasar muchas cosas. Tienes elecciones subnacionales, tienes una asamblea que se te puede desmarcar, tienes un vicepresidente que se te puede volver un problema. Es decir, hay muchos factores que el esperar significa incrementar el riesgo de ejecución de tu plan de gobierno. Bien. Mientras si ayer hubieras tomado la decisión, hubieras eliminado la posibilidad que tengas los riesgos que acabo de mencionar. Ahora, creo que todos estamos de acuerdo en entender un poco que la administración puede ser más sencilla cuando hay dinero, pero tan complicada cuando no lo hay. En base a esto, han tenido que llegar al gobierno a administrar deudas porque no hay dinero. ¿Cómo deberían basar ellos? Es decir, entendiendo que Bolivia es una casa. Si yo tengo mi casa y estoy con deudas y no tengo muchos ingresos, en base a esto, ¿cuáles tendrían que ser las tareas importantes a seguir que usted identifica se están siguiendo y cuáles no? En realidad, la tarea más importante es la reducción del gasto. Eso es muy importante. Sí ha habido en el mensaje, de todas maneras, algo positivo de que hay la voluntad de reducir el gasto.
aunque ha habido un error de omisión cuando se ha dicho se va a reducir el 30% del gasto público, en realidad el ministro quiso decir el 30% del déficit fiscal, lo cual equivale a 4 puntos porcentuales. ¿Es un monto importante? Sí, pero ¿es suficiente? Yo creo que no, porque el déficit fiscal es de más o menos 12% y se estaría solo lidiando con 1/3, lo cual significa que hay 2/3 que hay que financiar, y ahí viene el tema. Para financiar 2/3 del déficit fiscal se necesita financiamiento, y el problema del gradualismo es que mientras más tiempo tardas en tomar decisiones, más plata necesitas porque debes financiarte por más tiempo. Pero ¿qué es lo que se debería haber hecho en realidad como parte de un anuncio de un programa de estabilización económica? Es justamente atacar directamente a las causas. Primero, la eliminación del subsidio a los hidrocarburos, un ahorro de más o menos 3.2, 3.4% del Producto Interno Bruto de entrada, es decir, de esos 4 puntos porcentuales, ya 3 puntos porcentuales pueden ser resueltos con el tema de la subvención. Un ahorro de 10.000 millones de bolivianos, y eso se adiciona a otros 4.500 millones de bolivianos con el financiamiento innecesario a las empresas públicas, especialmente las que no están teniendo rentabilidad. Por el otro lado, haciendo un análisis de la inversión pública no productiva, pues esa se debería frenar también, y eso puede significar otros 5.000 a 6.000 millones de bolivianos de ahorro. Es decir, es posible llegar a unos 20.000 millones de bolivianos en ahorro inmediatamente si realmente se lo quiere hacer de una manera que no signifique un gradualismo, es decir, hay el suficiente espacio para poder atacar al gasto público con medidas que sean concretas. Y por supuesto, si vas a ahorrar 25 mil millones de bolivianos, 1.000 millones puede ir a creación de una red de protección social temporal para quienes vayan a ser más afectados, y el resto puede repartirse a los ciudadanos en ahorro, en rebajar el IVA, hacer desaparecer el impuesto a las transacciones financieras también. ¿Por qué no se toma la decisión de eliminar la subvención? Me lo responde en un instante, por favor. Tenemos información en vivo. Enrique Salazar, con usted. Correcto. Va a ser muy importante la respuesta de lo que usted le dijo, ¿no? ¿Puede convulsionar esto al país o no? Vamos a esperar luego. Tenemos su unidad móvil al vivo, la salud, la oferta por salud, por lo menos en Santa Cruz, y entiendo que esto es a nivel nacional, no cuadra con la demanda, con lo que necesitamos los ciudadanos. Voy con mi colega Eduardo Coronado, unidad móvil al vivo. Adelante, Eduardo. Muy buenas noches a todos los televidentes de Voz y Voto. El día de mañana se realizará un paro de 24 horas. Nos encontramos en el Hospital San Juan de Dios y a esta hora de la noche, como podemos observar, hay poca afluencia de personas que se están en este lugar esperando ser atendidas. La Federación de Trabajadores de Salud y la Federación de Profesionales en Salud acataron un paro de 24 horas para este jueves 27 de noviembre en centros de primer, segundo y tercer nivel. Esta decisión fue optada para exigir el pago de retroactivos, sueldos, subsidios y otras demandas dirigidas al municipio de Santa Cruz. También se cuestionó que hay acefalías en varios niveles de atención, como incumplimiento a los derechos laborales de las autoridades al personal de salud. Durante la jornada del día de hoy, el dirigente de los trabajadores de salud, Robert Hurtado, señaló que la medida se cumple en reclamo tanto a autoridades de la alcaldía como a la gobernación cruceña, que incumplió el pago de sueldos. También se adelanta que si no tienen respuesta a las autoridades, este día viernes 28 de noviembre, un día después del paro, se determinará una nueva medida la próxima semana. Como podemos observar, estas son las imágenes que se pueden ver aquí en el Hospital San Juan de Dios con respecto al paro que se acatará el día de mañana. Con esta información volvemos hasta estudios. Bueno, gracias a nuestro colega de la unidad móvil. Información de último minuto.
Nardi Rodríguez, vuelvo con usted. Gracias, Enrique. Si es tan importante hacer este ajuste a la subvención, cortar de forma inmediata para que el país pueda tener un respiro en cuanto a lo que significa económicamente pagar el combustible a nivel internacional, pagar caro y venderlo barato, ¿por qué no se toma la decisión? La pregunta quedó en el aire, la respuesta, por favor, Jaime Dun, usted nos las da. ¿Por qué considera que no se toma todavía esta medida? Bueno, claramente han hecho una evaluación de que esa medida puede traer cierta presión en el ámbito social, políticamente puede ser también algo más complejo. Estamos entrando a subnacionales, puede ser que se está evaluando eso y es mejor dejar todo para después de las elecciones subnacionales. Por eso básicamente los anuncios que se han hecho que no han sido medidas, dicen que todos básicamente se va a saber a través del presupuesto general del Estado en el mes de febrero y el mes de marzo, lo cual es lamentable en el sentido de que la economía por cada minuto, cada hora, cada día que pasa se deteriora más y medidas que no se toman hoy van a ser más complejas y difíciles de tomar el día de mañana. Yo creo que hay una equivocación muy grande a ir por el lado del gradualismo, hay que tomar las medidas inmediatamente. Siempre se tiene miedo de que las medidas más rápidas o llamadas de shock, como le dicen a veces, eso va en contra de la población y la gente no se da cuenta que eso no es cierto. Las medidas de shock en realidad van contra el Estado. ¿Por qué? Porque eliminamos empresas públicas que son del Estado y se elimina eso para que eso favorezca a los ciudadanos. Perfecto. Se reduce la cantidad de empresarios públicos, se quita el gasto excesivo que se tiene en el gobierno, se da más libertad económica, se ataca la inflación. La inflación favorece solo al gobierno. Bien. En contra de los ciudadanos. Nos queda clarísimo, hay que entender Jaime, que las medidas rápidas son para eso. Nos te queda muy clara la explicación y nos preocupa que las medidas sean políticas y que se tenga que esperar hasta después de las subnacionales. Ojalá esto no ocurra porque la situación del país realmente es bien compleja. Muchas gracias, Jaime, por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Nardi. Enrique, muy buenas noches. Buenas Gracias. noches. Hacemos una pausa y ya venimos con más.